¿Por qué nos enojamos? Vamos a ir a Proverbios capítulo 14, versículo 17. Los que se enojan fácilmente cometen locuras, y los que maquinan maldad son odiados. Los que se enojan fácilmente cometen locuras. Miren, cuando nos enojamos, sufrimos cambios en nosotros. Sufrimos cambios tanto a nivel psicológico como físico o biológico. Es decir, parámetros como nuestra frecuencia cardíaca o la presión arterial aumentan, así como el nivel de segregación de ciertas hormonas como la adrenalina y la noradrenalina. Aumentan cuando nosotros estamos en estado de enojo. Todo nuestro ser, nuestro cuerpo, emocionalmente, físicamente, sufren cambios. Y todos esos cambios de niveles en nuestro organismo hacen que nuestro estado de ánimo también cambie, provocando en algunos casos que llegue a cometer locuras. Por eso ahí leímos que el que se enoja fácilmente comete ¿qué cosa? Locuras. Y que producen resultados que son perversos y demasiado malos. ¿Cuántos conflictos? ¿Cuántos asesinatos? ¿Cuántos homicidios? ¿Cuántos accidentes se han producido por el enojo o por el carácter iracundo de algunos seres humanos, independientemente de que sean cristianos o no? ¿Cuántos conflictos, cuántas cosas de estas hemos visto que se han producido a causa del enojo? ¿Cuántos malos entendidos podrían haberse evitado si no hubiera sido por el enojo y por el mal genio? ¿Cuántos esposos que golpean a sus esposas, golpean a sus hijos, producto del enojo y de la ira descontrolada? En una cárcel encontraron a un padre joven escondiendo su rostro lloroso con sus manos, y era que el llanto de su bebé lo había irritado tanto mientras él estaba escuchando música, que en una incontrolable ráfaga de ira lo había matado con sus propias manos. En Los Ángeles, en la ciudad de Los Ángeles, un hombre ahogó a sus 4 niños. Más tarde admitió que lo hizo en un arranque de furia, a causa del enojo. Proverbios 15, 18 dice: el hombre iracundo promueve contiendas, mas el que tarda en airarse apacigua la rencilla. ¿Qué hace el iracundo? Todo el tiempo está peleando. El iracundo tiene problemas con todo el mundo. No hay nadie que le caiga bien. Todos tienen problemas con él. No se puede llevar bien con nadie. ¿Por qué? Porque es iracundo. El que tarda en enojarse, en cambio, es el que evita los conflictos, evita las peleas, evita las contiendas y las locuras que jamás hubiera pensado poder haber hecho. Ahora estamos hablando sobre el enojo, sobre la ira, y esto no es un asunto
para reírnos y mucho menos para hacer chistes y hacer humor acerca de este tema. Porque al menos que se comprenda, se admita y se ponga bajo control, este asunto del enojo y de la ira nos puede arruinar toda nuestra vida. Nos puede arruinar toda nuestra vida. ¿A cuántos que conocemos por ahí el enojo, el mal genio, les arruinó la familia, les arruinó la carrera, les arruinó el trabajo, a causa del mal genio? La ira es una reacción emocional de hostilidad que trae desgracia tanto a nosotros como a otros. Los psicólogos y la gente que estudia psicología dice que la ira tiene diferentes fases. Puede comenzar con una apacible irritación, como con un inocente enojo, por ahí comienza. Luego se torna en indignación, es decir, en un sentimiento de intenso enfado que tiene que ser respondido o vengado. Luego crece a furia, lo que sugiere violencia y aún pérdida del control emocional. Y finalmente, el arrebato de cólera, una pérdida temporaria del control que involucra actos de violencia. La ira o el enojo tiene la manera de desarmarnos, de robar nuestro testimonio, de romper nuestras relaciones y de llegar a romper totalmente nuestra vida en el hogar. ¿Por qué nos enojamos? La mayoría de las veces la respuesta es, decimos, por culpa de los demás. ¿Por qué me enojo? Porque me hicieron enojar. No me enojo porque yo me enojo porque me hicieron enojar. Si le preguntarían a Adán, ¿qué hubiera contestado? La mujer que me diste. Ella es la que me hace enojar. Por eso yo soy iracundo, por eso yo soy de mal genio, porque esta mujer es intensa. Culpa de ella es mi enojo. O la culpa la tienen las circunstancias. El tráfico. ¿Cuántas cosas pasan en el tráfico que nos pueden llegar a hacer enojar? ¿Cuántos problemas hay a causa del enojo en el tráfico? No hay gente que se baja de los carros y se matan y se dan puñetazos y se rompen los vehículos y todo simplemente porque el tráfico no avanza. O el clima. Me enojo porque llueve, me enojo porque hace calor, me enojo porque sale el sol, me enojo porque está nublado. Las circunstancias son las que me enojan. O me enojo también porque las cosas no salen como yo quiero que salgan. Y eso me trae enojo. No me gusta que estén haciendo las cosas de la manera que la están haciendo, porque no la están haciendo como a mí me gusta, no la están haciendo a mi manera y eso me enoja. Me enoja. ¿Por qué nos enojamos? Nos enojamos porque sentimos que alguien ha cruzado nuestros límites. Nos pegaron un grito que yo no merecía. Me trataron de una manera que yo no puedo llegar a ser tratado de esa manera como me están tratando y eso me enoja. Nos enojamos porque creemos tener la razón. Y cuando pedimos que otros hagan lo que nosotros queremos y no lo hacen, nos encendemos en fuego. Nos enojamos por las injusticias. El premio ese me lo merecía yo, no él. Y eso me causa enojo.
es injusto. Nos enojamos porque nos sentimos frustrados e impotentes ante alguna situación. O tal vez porque no nos dan la importancia que nosotros merecemos y nos causa enojo. También nos enojamos con nosotros mismos por los errores que podemos cometer. Y por lo general, cuando hablamos de enojarnos, siempre estamos mirando que es por culpa de los demás. Nunca miramos a nosotros mismos, nunca nos miramos internamente por qué estoy enojado o qué es lo que produjo en mí el enojo. No miro hacia adentro, siempre miro hacia los demás, hacia afuera, hacia las circunstancias. Y hablando de no mirarme a mí mismo, cuando estoy enojado, cuando tengo un acto de enojo, me acordé cuando estaba preparando el mensaje de que tuve una experiencia con mi esposa el otro día, cuando le pedí en el desayuno que me hicieran los huevos como me gusta a mí. A mí me gustan los huevos sunny side up, es decir, que sean jugositos, líquidos, que no queden duros, que usted no lo tenga que cortar con el tenedor a un huevo frito para comérselo, sino que usted agarre el pancito, lo moje, lo disfrute, ¿no? Así como me gusta comer el huevo a mí. Y entonces, claro, ella me entrega el huevo y no lo hizo como me gusta a mí. Y eso causó un enojo. Y le dije, hace 23 años que vos sabés cómo a mí me gustan los huevos y cómo me vas a dar el huevo como a mí no me gusta. Y me encolericé y me puse furioso porque no me dio los huevos como a mí me gustaban. Y preparando esto, me di cuenta que el enojo no fue por los huevos, por cómo estaban hechos los huevos. Eso fue tal vez la gota, ¿no? que rebalsó el vaso, pero yo realmente me había enojado porque pensé dentro mío, no estoy siendo especial para ella. Porque pensé dentro mío, no se está ocupando en darme los huevos como a mí me gusta. Entonces me sentí ofendido, pero no era la cosa de los huevos, era porque yo me había puesto celoso, porque yo dije a mí mismo, toda una conversación interna, seguro que viene alguien más y le pide los huevos así y se lo hace y le pone toda la atención y le pone todo para que el huevo le salga como a la persona le gusta, pero conmigo no hizo eso. Y ahí está. Y me enojé. Y me di cuenta que no fue porque ella hizo los huevos así, era por un problema interno mío. Y muchas veces nos enojamos y le echamos la culpa a los demás, pero no nos miramos por qué, dónde está la raíz del enojo. Amén. Y eso le pasó a Caín. Por no escuchar a Dios, que le hubiera aceptado la ofrenda, Caín desarrolló un enojo contra su hermano por causa de la envidia y terminó por asesinarlo. Mire lo que dice ahí en Génesis, capítulo 4, versículo 4 al 7. Abel también presentó una ofrenda, las mejores partes de alguno de los corderos que eran primeras crías de su rebaño. El Señor aceptó a Abel y a su ofrenda, pero no aceptó a Caín ni a su ofrenda. Esto hizo que Caín se enojara mucho y se veía decaído. ¿Por qué estás tan enojado?, preguntó el Señor a Caín. ¿Por qué te ves tan decaído? Serás aceptado si haces lo correcto, pero si te niegas a hacer lo correcto, entonces ten cuidado
El pecado está a la puerta, al acecho y ansioso por controlarte, pero tú debes dominarlo y ser su amo. Caín había sido no aceptado, ni él ni su ofrenda por Dios. Dios aceptó la de Abel, la de su hermano. Y Caín se enojó mucho. Se desanimó, se deprimió, estaba con toda la cara larga. Nadie podía verlo porque esa cara era... Y Dios le viene y le pregunta, ¿qué te pasa, Caín? ¿Por qué estás tan enojado? ¿Por qué estás con esa cara? ¿No deberías tú también haber hecho lo mismo? Corrige la situación, entrega la ofrenda que tienes que entregar y se acabó y te la acepto y listo. Pero Caín no hizo eso. Caín ya estaba enojado internamente. Desarrollaba un enojo interno y por eso Dios se lo avisa. Cuidado, Caín, porque si no cambias, si no enderezas, el pecado está a la puerta para agarrarte. Si tú no lo controlas, te va a ir muy mal. Y eso fue lo que le pasó. Mató a su hermano. Y el Señor se lo había avisado. Le había dicho, ten cuidado. Dios estaba viendo el enojo, esa ira que estaba avanzando, estaba creciendo, ya estaba planificando, haciendo planes para llevarse a su hermano al campo y matarlo. Dios que lo sabía, se lo había advertido, se lo había avisado. Lo mismo pasa con nosotros. No asesinamos físicamente, pero sí asesinamos con nuestras palabras. Maldecimos, somos groseros, alevosos, hirientes, ofensivos, criticamos, dañamos, no perdonamos, etiquetamos a una persona y la encasillamos y la juzgamos y la tenemos ahí todo el tiempo. La maltratamos. Lo mismo que hizo Caín. Te pregunto, ¿por qué cosas te enojas? ¿Cuáles son las cosas que te enojas? Si tú tuvieras que calificar tu genio del 1 al 10, ¿qué te pondrías? ¿Qué tan mal geniado eres tú? Yo creo que si todos tenemos un poquito de honestidad, debemos decir que hemos intentado de todas maneras tratar de dominar el enojo y todavía no hemos podido. Todavía no hemos podido dominar el enojo como Dios quiere que lo controlemos. Pero yo espero que hoy, todos al salir de aquí, hayamos aprendido con la ayuda del Espíritu Santo a controlar nuestro mal genio. Amén. Que eso pase en esta noche, que el Espíritu Santo lo haga hoy en nosotros. Vamos a Números capítulo 20, versículos 7 al 12. Números capítulo 20, versículos 7 al 12. Y el Señor le dijo a Moisés, tú y Aarón tomen la vara y reúnan a toda la comunidad en presencia de todo el pueblo, háblale a la roca. ¿Qué le tenía que hacer a la roca? Háblale a la roca y de ella brotará agua. De la roca proveerás suficiente agua para satisfacer a toda la comunidad y a sus animales. Así que Moisés hizo lo que se le dijo. Tomó la vara del lugar donde se guardaba en la presencia del Señor. Luego él y Aarón mandaron a llamar al pueblo a reunirse frente a la roca. Escuchen ustedes, rebeldes, gritó. ¿Acaso debemos sacarles agua de esta roca?
Enseguida Moisés levantó su mano y golpeó la roca 2 veces con la vara, y el agua brotó a chorros, así que toda la comunidad y sus animales bebieron hasta saciarse. Sin embargo, el Señor les dijo a Moisés y a Aarón: puesto que no confiaron lo suficiente en mí para demostrar mi santidad a los israelitas, ustedes no los llevarán a la tierra que les doy. ¿Qué hizo Moisés? Estaba lleno de ira, estaba lleno de enojo, ya no aguantaba más. No le habló a la roca, no siguió la instrucción que Dios le había entregado. Él estaba encolerizado. ¿Y ustedes qué creen? ¿Moisés tenía razón como para estar enojado? Yo creo que sí. Estaba guiando a un pueblo rebelde para que llegaran a esa ocasión de que tenían sed, de que necesitaban agua. Usted no sabe todo lo que Moisés tuvo que aguantar a ese pueblo, quejándose en contra de él, en contra de Aarón, en contra de Dios, que eran mejor haber estado en Egipto, que por qué los trajo aquí ahora al desierto a morir. Y ya Moisés estaba, no más, estaba como Kiko, ya, basta que me desesperas. Así estaba Moisés con ese pueblo, ya no podía más. Y entonces ahí frente a la roca le dice: ¿ustedes quieren agua? Ya me tienen cansado. ¿Quieren agua? ¡Tomen agua! ¡Bum! Y ahí tuvieron agua. Pero ese enojo le costó muy caro. Moisés llegó a ese punto en que no aguantó más. ¿Le pasó a alguno de ustedes haber llegado a ese punto? Es decir, no aguanto más y explota en cólera. Y ese es uno de que ya está en un nivel de cólera donde agarra algo y lo revolea o pega trompadas en la pared y hace un agujero o patea las puertas. Porque ya no aguantó más. Y ese enojo trae desgracia. Trae desgracia a su vida, trae desgracia al hogar, trae desgracia a la familia. El enojo de Moisés fue la respuesta a un pueblo quejoso, ingrato. Y no midió el resultado Moisés cuando hizo lo que hizo. Y creo que ninguno de nosotros, cuando estamos en ese estado de cólera, medimos el resultado de lo que va a pasar después cuando nos enfriamos. Le costó la entrada a la tierra prometida. No pudo entrar. ¿Usted se imagina? Moisés, tantos años, 40 años lidiando con ese pueblo, tratando a ese pueblo, aguantando, pero llegó que ya no puedo más cuando ya estaba a punto de entrar. Y todo lo que hizo, lo perdió todo. Por haberle dado rienda suelta a su mal genio. En un instante lo perdió todo. ¿Conocen de gente que, casos así, que en un instante pierden todo? Simplemente por la cólera, por el mal genio. Las consecuencias del enojo, tanto de Caín como de Moisés, fueron demasiado grandes. Y no cabe la menor duda que el precio fue demasiado alto. Y esto sucede cuando nosotros cedemos al enojo. Damos rienda suelta al mal genio. Pensemos por un momento, ¿a qué cosas nos ha llevado el enojo? ¿Cuáles fueron los resultados en nuestra vida
cuando nos hemos enojado? Piense un poco. ¿Cuál fue el resultado? Cuando hemos gritado, insultado, agredir, cuando hemos abusado verbalmente. ¿Qué pasa en el matrimonio cuando nos enojamos? ¿Qué vocabulario estamos usando en nuestro matrimonio cuando nos enojamos? Aquí en la iglesia todos somos buenos. Hasta nos podemos dar besitos a nosotros mismos de lo bueno que somos aquí. ¿Cómo somos en casa? Amén, ojalá así sea. Hay golpes, hay abuso físico. Tal vez hemos dicho cosas que hemos lamentado y que hasta estos momentos esas cosas que hemos dicho y que hemos lamentado han dejado heridas, han dejado huellas, porque las palabras no se las lleva el viento. ¿Se acuerdan? Por eso siempre es mejor prevenir que curar. Mejor prevenir que lamentar. Muchas veces el enojo ha llevado a marcar a nuestros hijos. Los hemos herido por haberle impuesto a la fuerza cosas, haberle dicho cosas, tiene que hacerlo así, y lo hemos sacudido y hemos marcado a nuestros hijos. El enojo nos ha llevado a perder el tiempo y a no disfrutar de las personas, ni los momentos, ni los lugares que Dios nos ha regalado. ¿Les pasó que por haber estado enojados perdieron todo y no disfrutaron nada? Al principio del matrimonio con Ingrid nos pasaba mucho, porque salíamos de la iglesia, llegábamos al parqueo, ¿dónde vamos a comer? Eso era el detonante. ¿Dónde vamos a comer? Cuando yo le decía un lugar que me gustaba, ella me decía, no, a ese lugar no vayamos. Entonces, ¿a cuál vamos? No, vamos a este. Pero eso ya fuimos la vez pasada. Vayamos a este. Ah, no, vos siempre querés lo mismo. Y ahí empezábamos a discutir, empezamos a pelear, hasta que nos entrábamos en el silencio, ya se cortaba la comunicación, no nos hablábamos más. Y perdíamos el tiempo, el día, el disfrute, el momento. Todo se acababa. Lo perdíamos todo. No lo disfrutábamos. Muchas veces el enojo nos ha controlado. Nos ha hecho perder momentos, deliciosos con la familia, con los hijos, con la esposa. Tiempos en que el matrimonio lo perdió y tiempo que pasó, tiempo que no podemos recuperar. El enojo nos lleva a tener relaciones difíciles en la casa. Nos lleva a tener raíces de amargura. Y esto a la vez se convierte en maldiciones generacionales. Y eso pasa a nuestras generaciones. Y va en contra de la alegría y de la felicidad. Hoy usted y yo tenemos que hacer un balance de los resultados que nos ha traído enojarnos. Y si somos honestos, nos vamos a dar cuenta que lo que perdimos fuimos nosotros, no fueron los demás. La pregunta es, ¿qué dice la Biblia? ¿Podemos enojarnos? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Yo creo que sí y no. Vamos a ver. Efesios 4, versículo 26 dice, además, no pequen al dejar que el enojo los controle. No permitan que el sol se ponga mientras siguen enojados.
En la nueva versión internacional, el mismo versículo dice, si se enojan, no pequen. No permitan que el enojo les dure hasta la puesta del sol. La versión, traducción al lenguaje actual, dice, si se enojan, no permitan que eso los haga pecar. El enojo no debe durarles todo el día. No debe durarles todo el día. Si se enojan, no pequen. ¿Qué quiere decir que si se enoja, no peque? Y es un hilito muy delgado. Y creo que este versículo alcanza su mayor clímax en el matrimonio. Porque ¿cómo hace uno en el matrimonio para enojarse con su pareja y no pecar? ¿Cómo hace uno? Además que el enojo no puede durar hasta antes de ponerse el sol. ¿Cómo hacemos entonces? La palabra del griego aquí usada para ira o enojo es paragirmox. Paragirmox. Y tiene que ver con arder en ira o encolerizarse. Entonces lo que nos está diciendo aquí Pablo es que te puedes enojar, pero cuidado. No te encolerices. No ardas en ira. Que el enojo no te controle, no te saque de las casillas. Que el enojo no haga que tú ofendas a la otra persona, que insultes a la otra persona, que te descargues en la otra persona, que la vacíes a la otra persona. No peques. Que no te controle y que no te dure tanto. Que no te lleve a encolerizarte. Si te enojas, no peques. Es que algunos cuando le dan rienda suelta al enojo, van escalando y van escalando. ¿Saben? Cuando uno se enoja, es como esa serie que dan en televisión del hombre verde, el increíble Hulk. Así, de ahí sale la serie, de una persona que va enojando de a poquito y va subiendo su nivel de cólera hasta que se convierte en el hombre verde. Usted ve cuando se va convirtiendo, ¿qué hace? Los ojos se le ponen rojos, empiezan las venas en todo el agua a estirarse, a hincharse, empiezan a agrandarse, hasta que destruye y rompe todo lo que tenga por delante. Y así dice que si hacemos eso, por eso dice, si se enojan, no pequen, no dejen que el sol se ponga sobre el enojo y no den lugar al diablo. Cuando nos enojamos, tenemos que tener mucho cuidado con el permiso que tenemos ahí de enojarnos. No le demos lugar al diablo, para nada. Porque cuando le damos lugar al diablo es cuando nosotros empezamos a ofendernos y entonces a tratar de defendernos, me siento ofendido, entonces yo también le descargo y ahí le estoy dando lugar al diablo. Si no dejamos la ira y no usamos el dominio propio cada vez que nos enojamos, eso cada vez va a ser peor. Debemos utilizar dominio propio. Mateo capítulo 5, versículo 21 al 24. Ahí Jesús hablando dice, han oído que a nuestros antepasados se les dijo, no asesines. Si cometes asesinato, quedarás sujeto a juicio. Pero yo digo, aun si te enojas con alguien, quedarás sujeto a juicio. Si llamas a alguien idiota,
corres peligro de que te lleven ante el tribunal. Y si maldices a alguien, corres peligro de caer en los fuegos del infierno. Por lo tanto, si presentas una ofrenda en el altar del templo y de pronto recuerdas que alguien tiene algo contra ti, deja la ofrenda allí en el altar, anda y reconcíliate con esa persona, luego ven y presenta tu ofrenda a Dios. Me encanta la Biblia porque es tan clarita. No tenemos que ir a un instituto de teología para comprenderla. Aquí Jesús nos está diciendo que las relaciones interpersonales tienen un aspecto espiritual y no son meramente humanas. Porque lo que hacemos con los demás tiene una implicación profunda y poderosa a nivel espiritual. Y eso es para tenerlo en cuenta. El enojo, cuando no se resuelve, es una puerta abierta para destruir relaciones importantes. Y es una ventana que se le abre al diablo. Cuando nosotros tenemos enojos no resueltos con alguien y lo guardamos y los abrigamos sin resolverlos con Dios y con las personas, de alguna manera se convierten en puertas que le abrimos al diablo y puede destruir buenas relaciones. Porque no entendemos el poder que puede tener el enojo hacia una persona cuando guardamos ese enojo. Si quizás tuvimos una diferencia con nuestra pareja, si tuvimos una diferencia con nuestro jefe, si tuvimos una diferencia con el líder, con el pastor en la iglesia y nos hemos quedado resentidos por algo que pasó y decimos y no le damos la importancia y lo dejamos ahí y decimos, bueno, ya el tiempo se encargará de solucionar ese problema. Ya el tiempo va a resolver las cosas. ¿Usted sabe que es todo lo contrario? El tiempo lo que hace es empeorar las cosas. Eso lo que dice que el tiempo cura las heridas es mentira. ¿Usted cuando vio una herida abierta, sangrando, que no se curó, que con el tiempo se cure? Si usted a esa herida sangrando, usted no la cura, no la cierra, la deja abierta, le van a cortar el brazo porque le va a agarrar una gangrena, porque se le va a infectar toda. Lo mismo pasa si usted no cura una relación que ha tenido con alguna persona, no la arregla. Y usted dice, no, el tiempo lo va a arreglar. Mentira, eso cada vez se va a hacer más y más difícil. El tiempo no lo cura, sino que empeora. Por eso que Jesús nos dice que tenemos que resolver los problemas. Y tenemos que resolverlo lo antes posible, antes que se abra una puerta. Porque si no lo resolvemos, la próxima oportunidad que tengamos otro conflicto, ese conflicto va a ser tan grande que va a causar todavía una herida mucho mayor. Por eso es que se rompen las relaciones. Muchas veces por algo que no se resolvió en el mismo momento. Si se hubiera resuelto en el mismo momento, no pasaba nada. Listo, todo solucionado, todo arreglado, no pasó nada. Pero algo, a lo mejor tan insignificante, por no haberlo resuelto en ese momento, se hizo como una pelota, una bola de nieve, ¿no es cierto? Que cuando va rodando por la montaña cada vez se hace más grande, más grande, más grande y más grande. ¿Por qué? Porque no se resolvió en el momento. Jesús dice que si no lo resuelves, puedes llegar a un tribunal, puedes quedar cautivo a algo y puedes llegar a caer en un juicio. Y también, fíjense en qué
qué sentido espiritual que tienen las relaciones interpersonales. No son solamente relaciones humanas, son relaciones espirituales. Que también dice que nos reconciliemos, que arreglemos pronto las cosas, porque nuestra comunión con Dios depende de ello. No podemos adorar a Dios mientras tenemos asuntos pendientes con otras personas. En otras palabras, estamos diciendo que nuestra adoración está limitada de acuerdo al trato que nosotros le damos a otras personas. En Primera de Juan dice que si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, tal persona miente. Eso es lo que dice la Biblia. Porque tú no puedes adorar a Dios si tienes temas pendientes con tu esposa, con tu esposo, o con tus hermanos, o con tus familiares. ¿Cómo vas a venir aquí a adorar a Dios cuando estás enojado con tu esposo, con tus hermanos, cuando no te hablas con nadie, cuando tienes una lista negra donde tienes todos los nombres ahí y dice, si viene por este lado, yo me voy por el otro? ¿Cómo vas a venir a adorar a Dios en esas condiciones? Es imposible. Dios no acepta esa adoración. Por eso dice que tienes que reconciliarte. Para tener comunión con Dios tienes que saber cómo llevar la vida con tus semejantes. Necesitamos aprender lo importante y espiritual que hay detrás de buenas relaciones, pero también necesitamos aprender lo espiritual que hay detrás de malas relaciones. Porque las malas relaciones o las relaciones rotas son puertas que le abrimos al diablo. ¿Cómo vamos a adorar a Dios con puertas abiertas al diablo? Por eso que es mejor no enojarnos, no correr riesgos. Porque el enojo es parte de nuestra naturaleza pecaminosa. La Biblia dice que el enojo es un fruto de la carne. Y Jesús quiere que nosotros seamos libres de ese enojo. El deseo de Dios es que caminemos en victoria. El deseo de Dios es que crezcamos, que no nos quedemos siempre como unos bebés tomando leche todo el tiempo, sino que Él quiere que crezcamos y que comencemos a comer alimento sólido. Por eso en Efesios 4:31 dice, líbrense de toda amargura, es decir, quítense toda amargura, furia, enojo, palabras ásperas, calumnias y toda clase de mala conducta. ¿Qué tenemos que hacer con todas esas cosas? Quitarlas. ¿Quiénes son responsables de quitarlas? Nosotros. Por eso Dios nos manda, quítenlas, sáquenlas, mátenlas, crucifíquenlas. Cuando nos enojamos, entristecemos al Espíritu Santo. Y muchas veces con nuestro enojo entristecemos al Espíritu Santo. Por eso Jesús enseñó que si vienes a Dios a darle tu ofrenda y sabes que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda ahí. Deja tu ofrenda ahí y vuelve. Y arregla tu problema con tu hermano, reconcíliate. Y entonces, una vez arreglada la situación, ven y presenta tu ofrenda a Dios. Ven entonces y adora a Dios. ¿Por qué Pablo dice, yo mando a todos los hombres que adoren a Dios levantando manos santas, sin ira ni contienda? ¿Cómo vamos a adorar a Dios con ira y contienda cuando Dios está ordenando sin ira y sin contienda? Cuando permitimos que el enojo nos gobierne, mire lo que sucede. Santiago capítulo 1, versículos 19 y 20.
Mis amados hermanos, quiero que entiendan lo siguiente. Todos ustedes deben ser rápidos para escuchar, lentos para hablar y lentos para enojarse. ¿Cómo tenemos que hacer para enojarnos? Lentos, porque el enojo humano no produce la rectitud que Dios desea. Cuando estamos enojados, nunca vamos a hacer la voluntad de Dios. Nunca vamos a actuar como Dios desea. Nunca vamos a hacer lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Al contrario, cuando estamos enojados, vamos a ser propensos más a equivocarnos que a acertar. Y nos vamos a dejar llevar por el deseo, porque estamos en la carne. Y lamentablemente, a pesar de todo lo que hemos estudiado, a pesar de todo lo que la Biblia nos dice, todavía hay muchísimas excusas. Y espero que todos los que estamos aquí no salgamos de aquí diciendo estas excusas, sino que salgamos de aquí reconociendo que si nos enojamos, pidámosle ayuda hoy a Dios para vencer el enojo, para tener dominio propio sobre el enojo. Pero si usted se está excusando, no se siga excusando más. ¿Cuáles son estas excusas? Muchos dicen, es que yo soy así. ¿Y así qué voy a hacer? ¿Te gusta que yo sea así? ¿No te gusta? Ya tú, pero yo soy así. Y no voy a cambiar. Excusas, yo soy así. Es que yo nací en tierra caliente y el genio me nació caliente. Excusas para no querer cambiar. ¿Quién dijo que la región que usted nació determina su genio? Los italianos, los rusos. Es que como italiano me sale la sangretana, la vendetta. A los españoles les sale la gallegada. O en Colombia, a los santanderianos, famosos. No creo que es así, ¿no? Tienen la fama por su mal carácter, su mal genio, Entonces, es que yo soy santanderiano. Es la tierra, ahí somos todos iguales, así que... Es que la región no determina nuestro genio. Hemos creído ese cuento que así somos, porque esa siempre la hemos tenido como excusa para no cambiar. Siempre la hemos tenido como excusa para no ser humildes, para no doblegarnos, para no pedir perdón. Es que yo soy así me criaron, así eran mis padres. Yo soy igualito a mi papá. Excusas para no cambiar. Antes de conocer a Jesús, todos éramos esclavos de pasiones y entre ellas estaba el enojo. Antes éramos esclavos del enojo y hacíamos y deshacíamos con nuestro carácter, con nuestro genio, y no nos importaba a quién tuviéramos adelante, a quién ofendiéramos, a quién maltratáramos, pero eso era antes de conocer a Jesús, eso era antes. Ahora nos vestimos del nuevo hombre con toda humildad, con amor, con mansedumbre. Ahora somos hijos de Dios. Ahora somos lo que Dios dice que nosotros somos. Ahora como hijos de Dios ya no damos frutos de la carne, ahora damos frutos del Espíritu Santo. El fruto del Espíritu Santo es amor. Amor. Y eso es para nosotros. Hoy es la noche en que podemos decidir cambiar, iglesia. No sé qué legado tú le quieres dejar a tus hijos. No sé cómo tú quieres ser distinguido.
Pero usted sabe que hay personas que no quieren ser cristianos porque los cristianos con nuestro genio los ahuyentamos. Los ahuyentamos. Dice, si los cristianos que van a tu iglesia son como vos con tu genio, mi hijito, me quedo en mi casa. Me quedo en mi casa. Hoy, esta noche, iglesia, podemos romper maldiciones familiares. Ya no más soy como mi papá, soy como mi abuelo. ¿Cómo eran tus papás? ¿Cómo eran tus abuelos? ¿Cómo eran tus bisabuelos? Tal vez ellos creyeron que eran bien vistos por ser así como eran, violentos en su forma de ser. Pero hoy podemos romper en el nombre de Jesús con el enojo, con la ira, con las malas palabras. Podemos romper con maldiciones generacionales. Amén, iglesia. ¿Estamos dispuestos a hacerlo hoy? Mire, para terminar, no es bueno el enojo. Debemos quitarlo de nosotros. Amén. Decirle que está al lado tuyo. No es bueno el enojo. Debes quitarlo de ti. Debes quitarlo de ti. Ese enojo malo, ese enojo que no es el enojo de Dios. No es el enojo que Dios utiliza para disciplinarnos cuando ve que nos alejamos con el solo fin de hacernos volver otra vez al camino. Es lo mismo que usted le pregunte a un niño que se portó mal. Y usted le va a preguntar a ese niño, ¿te portaste mal? Te va a decir sí. ¿Y tu papá qué te hizo? Seguro que ese niño le va a contestar, mi papá se enojó y me disciplinó. Pero ese enojo nunca es pecado, porque nunca llega para la destrucción de nadie. Ese enojo lo lleva a que la persona sea restaurada y pueda arrepentirse y reintegrada. Amén. Y para ir terminando, quiero leerles unos versículos que nos dicen que el enojo tenemos que quitarlo de nosotros. Vamos a ponernos de pie y los vamos a ir leyendo. Miren lo que dice Eclesiastés capítulo 7, versículo 9. No te apresures en tu espíritu a enojarte, porque el enojo reposa en el seno de los necios. ¿Dónde reposa el enojo? ¿Quiénes son los que se enojan entonces? Los necios. Ayer hablábamos con los hombres, ¿no es cierto? Una de las características del necio era ¿qué? El enojo, el mal carácter, el mal genio. Proverbios 16:32. Mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. ¿Qué es mejor? El que tarda en airarse. Proverbios 14:29. El que tarda en airarse es grande de entendimiento, mas el que es impaciente de espíritu enaltece la necedad. El que es fosforito, ese es necio. Proverbios 19:11. La cordura del hombre calma su furor. Su honra es pasar por alto la ofensa. ¿Usted no quiere enojarse? Pase por alto la ofensa. ¿Lo están ofendiendo? Haga como el pato, como la piel del pato. ¿Qué hace? Resbala. Pase por alto la ofensa. Pase por alto la ofensa. No se va a enojar. Proverbios 19:11 ya lo leímos. Proverbios 22, 24 y 25. No te hagas amigo de la gente irritable. No te juntes con los que pierden los estribos con facilidad, porque aprenderás a ser como ellos y pondrás en peligro tu alma. Dime con quién andas
y te diré quién eres. No te juntes. Proverbios 15:1. La respuesta amable calma la ira. La respuesta grosera aumenta el enojo. ¿No es cierto? Qué gran verdad, ¿no? Si me insultan y yo insulto, ¿qué hago con la pelea? Enciendo el fuego más fuerte. Pero si me insultan y yo respondo con una respuesta amable, apago el fuego. Un señor llamado Washington Irving dijo lo siguiente: la única herramienta que se afila con el uso es, ¿qué es? ¿Qué es? La única herramienta que se afila con el uso, ¿qué es? La lengua. Es la única herramienta que se afila con el uso. Usted cuando tiene un cuchillo que corta, a medida que usted lo va usando, ¿qué va pasando con ese cuchillo? Se va desafilando, pero la lengua a medida que la usa se va afilando más. ¿No dice Santiago que la lengua es como una chispa capaz de encender todo un bosque? Porque cada vez que usted la usa, se va incrementando, se va afilando más. Es la única herramienta que se afila con el uso, anótela. Es la única herramienta que se afila con el uso, la lengua. Proverbios 21:23. El que guarda su boca y su lengua, su alma guarda de angustias. ¡Wow! No hay nada más lindo que disfrutar de un hogar donde no hay enojos o donde hay perdón inmediato, reconciliación instantánea. Proverbios 27, 4-6. La ira es cruel y el furor es impetuoso, pero ante la envidia, ¿quién puede sostenerse? Es mejor la reprensión franca que el amor disimulado. Son más confiables las heridas del que ama que los falsos besos del que aborrece. Amén. Vamos a pedirle a Dios que nos ayude a eliminar el enojo. El Señor nos va a ayudar, pero nosotros tenemos que hacer la parte nuestra de quitar el enojo, de hacer lo que Dios dice que nosotros hagamos, de seguir sus instrucciones, de seguir sus consejos. Y si lo seguimos, vamos a ser vencedores, vamos a ser victoriosos. Pero tenemos que hacer nuestra parte. Vamos a pedirle, Señor, ayúdame, porque yo no quiero ser más esclavo del enojo. No quiero ser más esclavo del mal genio. No quiero seguir perdiéndome oportunidades. No quiero seguir perdiendo más tiempo. Quiero disfrutar la vida. Quiero disfrutar mi familia. Quiero disfrutar mis hijos. Y el enojo es un demonio que está ahí que me impide todas esas cosas. Hoy quiero acabar con esa maldición. Si es una maldición que viene de mis antepasados, quiero que hoy se corte. No quiero que eso llegue a mis hijos ni a mis nietos. Quiero llevar vida. Vamos a pedirle a Dios y vamos a contarle a Dios cuáles son los motivos de nuestro enojo. Dígale a Dios qué es lo que le enoja a usted para que Dios le responda qué es lo que tiene que hacer. Y casi siempre Dios le va a hablar a usted. Cuando Adán se quiso excusar echándole la culpa a Eva, Dios le dijo: Adán, ¿qué estás diciendo? También vino la maldición sobre él. Vamos a orar, vamos a cantar esta canción, vamos a decirle: Señor, yo quiero ser como tú. Amén, quebranta mi alma.